Y ahora le damos la bienvenida a el gran Leo Borges. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, ¿Todo Leo? bien? O sea que yo estaba haciendo memoria y creo que se está cumpliendo un año de tu incursión en Montevideo, Uruguay. Creo que, no me acuerdo, pero ahora que me decís, bueno, puede ser, sí, que fue el 19 de junio, y seguramente un añito acá. ¿Qué vamos a hacer? Qué lindo. Bien. Y se cumplen 251 años del natalicio de nuestro prócer, José Gervasio Artigas. Exactamente, y hablamos fuera del aire que en realidad Artigas es el único que natalicia. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A ver, ¿por qué? Y claro, porque vos decís, es el natalicio de Federico Paz. Deberían, chicos. Claro, pero le da un Le da más aire... importancia. Ah, claro. Opa, mirá Federico Paz, ¿eh? Claro, le da un aire de caudillesco importantísimo, ¿no? En realidad, básicamente yo creo que el llamarle natalicio ya aleja a la juventud de Artigas, absoluta y totalmente, porque no tienen ni idea de lo que es un natalicio, ¿tá? Hoy es el cumpleaños de Artigas, tampoco vamos a sacar globo y a prender una vela, ¿no? Obviamente, pero sí es interesante en esto de tratar de quitar el bronce a Artigas, de alguna forma, bueno, recordarlo de otra forma, de otra manera, ¿no? No con el bronce que quiso la generación de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siempre lo decimos, ¿no? A la hora de poder comprender quién era Artigas, también hay que comprender cómo estudiaron a Artigas los diferentes historiadores. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que llega a nosotros es la interpretación de alguien. Y la cantidad de versiones que hay sobre Exacto, Artigas, ¿no? eso es lo que se va sumando de alguna manera lo que es el culto artiguista, como denominaba Pibel Devoto, y hoy en día estamos en otra Latinoamérica, en otro Uruguay, en otro mundo en el cual de alguna forma le tenemos que preguntar cosas diferentes al pasado, ¿tá? Y obviamente obtener diferentes respuestas, ¿tá? De alguna manera a Artigas, digamos, para hacerlo abuelo de pájaro rápidamente, historiográficamente, ¿no? Artigas, después de que se va al Paraguay, en 1820, algunos dicen que a pedir ayuda, otros dicen que huyendo, otros dicen que triste y abatido por la derrota. Lo cierto es que se fue, ¿verdad? Y en 1850, o sea, pasó 30 años en una sobredosis tremenda de soledad, que es peor que la muerte. Sí. Es peor que la muerte. Sí. Es una tragedia griega realmente lo que le sucede a Artigas en ese sentido, si lo vemos desde ese lugar. Durante esos 30 años que Artigas está en Paraguay, obviamente se lo fue a buscar alguna que otra vez, pero en realidad el estado que se había formado era un estado secesionista y era como la traición más absoluta al héroe máximo que había tenido este lugar, o el caudillo máximo en realidad que había tenido este lugar, porque nunca había luchado por algo denominado Uruguay. E inclusive todas las veces que Buenos Aires, en medio de los problemas con él, le ofrece una independencia, él le dice que no. ¿No? Recuerdo algunas misiones, como la misión Pico Rivarola, o la de Candioti y Amaro, que son misiones en las cuales Buenos Aires le dice, bueno, no tengamos más problemas. ¿Querés ser independiente? No. Porque no concebía, de alguna forma, ser oriental sin el resto de las provincias, ¿no? Entonces, durante todos esos años, bueno, Artigas en Paraguay muere en 1850, el 23 de septiembre. Paréntesis importante, antes no se conmemoraba el nacimiento sino la muerte. Claro, no, el 23 era feriado. Conmemorar una muerte no está bueno. Lo habíamos dicho la otra vez, no está muy bueno, pero en realidad no era el natalicio. Después de 1850 que muere Artigas, hasta fines del siglo XIX, tenemos la leyenda negra campeando, de alguna manera, en lo que es la historia uruguaya. La historia uruguaya se vuelve permeable a lo que son todas las visiones porteñas. Los porteños obviamente detestaban la figura de Artigas por anarco, por montaraz, por asesino y un montón de epítetos que le decían a Artigas que no han podido probar todavía, pero que en realidad eso se imbricó con la historia nacional, ¿tá? La historia oficial, digamos, de principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con algunos pequeños, algunas pequeñas diferencias con, por ejemplo, Leandro Gómez, ¿no? Leandro Gómez es un artiguista que vive a mediados del siglo XIX, que tiene tres características que son difíciles de unificar: masón, blanco y artiguista, ¿no? Una cosa verdaderamente complicada en aquella época, pero él era artiguista, pero el resto no. El artiguismo era mal visto, era una mala palabra, hasta fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX comienza una revisión de la historia, digamos que comenzamos a hacerle diferentes preguntas al pasado, liderados por historiadores que de alguna forma trataban de buscar la razón de quiénes éramos. El Uruguay era un país, pero no lograba ser una nación, porque estaba fragmentada en luchas fratricidas entre blancos y colorados. ¿No? Los uruguayos, antes de ser uruguayos, fuimos blancos y colorados, y nos matamos, ¿no? 72 levantamientos en 74 años, de 1830 a 1904, muertes, asesinatos, hecatombe de Quinteros en Paysandú, esto, lo otro. Por lo tanto, había que buscar una cascola que nos uniera a todos, ¿tá? Y esa cascola va a ser
Artigas, ¿no? Como dicen los politólogos, un outsider de las luchas intestinas, no era blanco ni colorado, estaba anterior, y ahí lo empezaron a buscar. Y ahí aparecen historiadores brillantes, ¿tá? Generando lo que es el culto artiguista, nos pasamos para el otro lado, y generamos un culto. Y ese culto, de alguna forma, tiene su momento más clásico con la epopeya de Artigas de Zorrilla de San Martín. ¿Tá? Pero hay otros libros, hay muchísimos libros. Carlos María Ramírez, un principista, uno de los fundadores de Elvio Fernández, por ejemplo, amigo de Varela, también defiende a Artigas, por ejemplo. Es uno de los primeros que empieza a defender a Artigas a fines del siglo XIX, obviamente de los porteños que hablaban de la leyenda negra, del asesino, qué sé yo, qué sé cuánto, y ahí es donde construyen al Artigas uruguayo, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera los uruguayos, a principios del siglo XX, nos empezamos a sentir uruguayos. Claro. Y Artigas va a ser nuestro héroe. Como todo país surgió en el romanticismo, nosotros tenemos papá y mamá. Nuestro papá es Artigas, nuestra mamá es la madre patria, España. Tenemos blasones, tenemos un himno. O sea, vamos generando todo medio de golpe. Sale todo de golpe y a partir de ahí, bueno, tenemos un padre que es Artigas. La historia esa del culto artiguista va hasta 1950 más o menos. En 1950 aparecen una gran camada de historiadores como Pibel Devoto, Petit Muñoz, Narancio, el mismo Viejo Maggi, Manico Flores Mora. Hay un montón de historiadores nuevos que empiezan a generar una visión diferente, le preguntan diferentes cosas al Uruguay. ¿Tá? Y ahí tenemos donde aparece el Artigas contrabandista, por ejemplo. Cosa que era una mala palabra. Claro, en los años 20. Situarse en la época. Absolutamente. Pero pensá esto, digamos que a principios del siglo XX lo que querían hacer con Artigas era ubicarlo en el lugar de los libertadores de América, ¿no? Y los libertadores de América eran todos héroes napoleónicos. San Martín, Bolívar, O'Higgins, claro. Sucre. Vos los veías con su caballo gigantesco, con un gorro, no sé cuánto. Y lo querían meter ahí, con forceps, porque Artigas no era así. Artigas era diferente. Era absolutamente diferente, ¿no? Pero igualmente lo lograron meter y lo pusieron. El bronce está, el mármol está, y todavía mantenemos un montón de cosas como el natalicio que siguen alejándolo de nosotros, ¿no? Y bueno, terminando con este vuelo de pájaro historiográfico, en los 50 aparecen estos historiadores, en los 60 hay otra generación, que es la generación de los revisionistas de izquierda, con Vivian Trías a la cabeza, después Carlos Machado, los marxistas que comienzan a estudiar el reglamento de tierras y comienzan a ver una historia social del artiguismo, ¿tá? Después vino la dictadura, que de alguna manera tomó a Artigas como legitimador, tomó a dos, a Artigas y a Latorre. A Latorre lo destruyó, ¿tá? Latorre ya es mala palabra, pero Artigas, como es de teflón, no le pasan ni las balas, después de terminar la dictadura siguió siendo un héroe. Bueno, es que hasta lo tomó la izquierda como referente. Es lo que tiene Artigas. Es lo que tiene Artigas, las ideas artiguistas... la pluralidad de ideas. Las adoptan todos, o sea, o las tienen, digo, corrientes políticas, hasta militares, las tienen todos como estandarte también. Cada uno toma de Artigas como que es un héroe multiuso en ese sentido, ¿no? Cada uno toma lo que le sirve, ¿no? Y bueno, después de la dictadura, ¿no? El año 85 en adelante, en la democracia uruguaya, en los 90 ya no importó mucho Artigas y venimos en una etapa en la cual los historiadores en general tratan de no tocar el tema Artigas, los historiadores jóvenes tratan de no tocar el tema Artigas. Y bueno, después del 2002 aparecen varias generaciones de historiadores a las que les interesa Artigas, uruguayos y argentinos. Ah, mira. Uruguayos y argentinos. La Argentina ha desarrollado, desde el 2000 para acá, una serie de institutos artiguistas. De hecho, el artiguismo es política provincial de Entre Ríos, ¿no? El gobernador Urribarri tiene el artiguismo como política provincial. Y bueno, y hoy, de alguna manera, recordamos a Artigas y tratamos de verlo desde otro lugar. ¿Es un héroe patrio? Lo es. No vamos a quitarlo. No vamos a quitarlo de la Plaza Independencia. Por más que Artigas esté en la Plaza Independencia, es una de las mayores incongruencias de la historia nacional. Claro, pero tenemos varias. No quería la independencia, sí, claro. Porque no quería la independencia y la plaza se llama Independencia. A ver, que se entienda que no es que no quería la independencia del dominio español o portugués, no. Pasa por otro lado, lo que quería las provincias unidas. Absolutamente, realidad, no el sueño de la patria grande. Claro. ¿no? Sí, independizarse de los colonos. Digamos. Absolutamente. Sí. De hecho, es el primero que plantea la ruptura absoluta con España. Claro. Es el primero que se anima a plantearla en 1813. Pues es una cosa, yo le doy bastante más valor a la imagen de un héroe de carne y hueso,
con sus defectos y sus virtudes, y hasta con su formación, ¿no? A diferencia de lo que decías de los otros caudillos, con una carrera más como para generar ese tipo de revolución. Lo de Artigas surge diferente y creo que eso en lo personal le da más valor. Artigas tiene características que a principios del siglo XX no eran importantes y que hoy sí lo son. Por ejemplo, lo que Dámaso Antonio Larrañaga llama espartanismo. Era un tipo humilde, era un líder que andaba con el pueblo, literalmente andaba con el pueblo. ¿Tá? Todas las descripciones que hay de Purificación o de todos los cuarteles generales que tuvo Artigas son un lugar en el cual Artigas convivía y vivía con sus propios soldados, conocía su nombre, ¿no? Entonces no tenía lujos, cero lujos. De hecho, vivía peor muchas veces que otras personas que eran estancieros, que también formaban parte del ejército artiguista. Recordemos que el ejército artiguista estaba formado obviamente, por gauchos, por negros libertos, por indios, pero también por estancieros criollos. No olvidemos eso. Yo qué sé, él va a tener dentro de su ejército a Tomás García de Zúñiga. Ya está, no vamos a decir nada. Claro. Entonces, de alguna manera, Artigas tiene esas características que hoy nosotros queremos en nuestros gobernantes. Claro. Que nos parecen importantes que nuestros gobernantes lo tengan. A principios del siglo XX no importaba ese tipo de cosas. ¿Y los uruguayos realmente tienen un culto hacia Artigas, una veneración como existe en otras partes del mundo, por ejemplo? A ver, apuntás al tatuaje de Pablo García, por ejemplo, con el resto de Artigas. Creo que Nasser también tiene un tatuaje de Artigas. También. Pero el uruguayo común. El uruguayo porque común, no sé si lo veo tan patriota en ese sentido. Pero es que en realidad tampoco hay, para los símbolos patrios tampoco hay esa veneración. No, Uruguay no es un país que materialmente sea patriotero o chauvinista ni nada. Lo que sí tiene es que, como toda nación, cuando le pegan de afuera, nos salta un enano fascista, nos salta un chauvinismo brutal y peligroso, mucho más peligroso que el de otros países, ¿no? Pregúntale a Mascherano, ¿no? Mascherano le dijo una cosa absolutamente del partido al Mono Pereira, le dijo, ¿y vos quién sos? El que ganó la Copa América en tu propio país. Pero ahí salta el chauvinismo, porque en realidad, si Suárez le dice negro a Ebra, vamos, le dijo negro. Pero este loco le dijo, ¿y vos quién sos? Y parece que es el peor insulto del mundo, porque nos sale de adentro un patrioterismo barato y hasta patotero. Es verdad. ¿Tá? Me parece que lo de Mascherano fue una cosa del partido. Se dicen cosas peores los jugadores, ¿o no? Sí. Igual yo creo que sí, no sé. Fede sabrá más. Tengo mi opinión al respecto, pero no es cuestión de polemizarlo ahora. Pero a ver, en momento de sacar del partido a alguien. Sí, se han dicho cosas peores, o sea, cosas hasta... Los nuestros han dicho cosas peores. Sí, ¿no? Conozco casos terribles de cosas que, de desgracias que le han tocado vivir a jugadores que otros rivales le refrescan la memoria en pleno partido. Lo recuerdo perfectamente eso y lo sé. Pero bueno, igual a mí lo de Mascherano me cayó muy simpático. Le banco los trapos al Mono Pereira igual. Pero no, Mascherano también, incluso de los tipos más ganadores hoy por hoy en el fútbol mundial, ¿no? No, y Mascherano hace el reclamen de Uruguay natural. Mascherano venía a comer asado a la casa del Mono Pereira que tiene ahí en los Titanes de la Tuna, no seas malo. Pero bueno, interesante la columna como todas las de Leo, para conocer un poco más de Artigas, del artiguismo en todo caso, y de cómo desarrolló toda su vida el héroe de los orientales, el prócer. ¿Cómo te gusta llamar? ¿Cuál es el término el héroe forzado para llamar el caudillo de los orientales? Caudillo. Caudillo me gusta, es una concepción que además me gusta mucho. Muy bien. El caudillo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, como siempre. Le damos mucho valor a la columna de historia del gran Leo Borges. Bueno, ¿y vos estuviste preguntando respecto a los abuelos? Estuve preguntando en la calle respecto a los abuelos, anécdotas. ¿Qué recordás? Fue abuelo, Artigas, si habrá tenido nietos. ¿Cuántos nietos? Mujeriego como pocos, sí. Artigas, ¿Cuántos nietos? Ni sabrá. Y no, sacarle la cuenta que fueron 17 hijos. 17 hijos. ¿Qué? Pero que anotados. Anotados, claro. ¿Y el resto? Después en cada pueblo tenía. Mirá Artigas. Qué disparate. Pues quería poblar la patria. Y era así, de eso se trataba.